Bueno, las vistas son un elemento del SQL que permite crear una serie de tablas virtuales que no son sino unas consultas que se crean, se quedan almacenadas y permiten ser accedidas como si fuera una consulta real. Bien, esto nos sirve principalmente para conseguir un nivel de abstracción hacia ciertos usuarios. Como comenté el martes, los niveles de abstracción en el modelo de base de datos son el interno o físico, el externo o conceptual y el nivel de vistas o de visión. Con esto lo que tratamos es de, como expliqué el otro día con el nivel de visión, lo que tratamos es de dar una visión parcial de la base de datos hacia los diferentes perfiles de usuario. Entonces, el martes vimos cómo hacer que un usuario solo pueda acceder a determinadas tablas, pero es que a lo mejor el usuario no tiene ni siquiera por qué acceder ni conocer completamente esas tablas. Vamos a pensar que tenemos un usuario que se encarga de hacer inventarios en una tienda. Entonces, él debe saber si hay más, por ejemplo, si fuese de informática. Eh, por ejemplo, si hay más discos duros, si hay menos discos duros, etcétera. Pero realmente necesitaría acceder, por ejemplo, a la tabla de productos al 100%. Necesitaría saber, pues si tiene el producto tiene 3 claves, porque tiene un código de barras, un código de barras interno y un ID. Necesitamos saber todos esos datos por parte de ese usuario. Por ejemplo, el ID para él sería un elemento que no le diría nada, él se movería por código de barras. Entonces, con las vistas, lo que podemos hacer es crear unas consultas que dejen los datos preparados para el usuario final. Y a su vez, con la gestión de usuarios, como vimos el otro día, con Create User, con Grant, podemos darle permiso exclusivamente a esas vistas y de esta forma conseguimos ese nivel ese nivel de abstracción llamado nivel de visión. ¿Vale? Entonces vamos a ver la creación de vistas. Por ejemplo, vamos a poner que yo necesito tener una vista en la que aparezcan el nombre, el ISBN del ejemplar con el título del libro. Pero el ISBN del ejemplar, no, la asignatura del ejemplar con el título del libro. Bueno, esto, ¿cómo lo hacemos? Pues yo lo primero que haría sería tratar de hacer la consulta, como hemos hecho normalmente. Sería simplemente select ejemplares.signatura. Libros, título, ejemplares, join, libros, con libros ISBN es igual a ejemplares.libro. Bueno, esto lo voy a copiar porque lo voy a usar más adelante. Probamos que funcione correctamente la consulta, como así es. Y a continuación, vuelvo otra vez aquí al SQL y ahora pongo create view, ¿vale? Hay que poner un nombre a la vista. En este caso le pongo vista 1, as, y a continuación pongo la consulta. Bien, esto va a crear una vista. Ya digo, la vista va a funcionar como si fuera una tabla más. Eso sí, es una tabla virtual. Es una tabla virtual porque la vista en sí no almacena datos, sino que la vista enlaza, apunta hacia las tablas donde sí que están los datos.
¿vale? Y aquí la tenemos creada para ver si funciona. Pues ahora sería tan fácil como hacer select asterisco from vista 1, ¿vale? Y ya digo, esto funcionará como una tabla. Ajá. Los nombres de los nombres de las columnas son heredados de los nombres que tienen las columnas en sus respectivas tablas, a menos que nosotros marquemos alias, ¿no? Es decir, sustituyamos ese por otra que escribamos nosotros. Bueno, operaciones que podemos hacer sobre estas consultas, sobre estas vistas. La primera sería esta, hacerle un select. La siguiente, bueno, no, la primera sería el creator, ¿vale? Después el select. Podemos eliminarlas, sería con drop view. Drop view, vista 1, ¿vale? Podemos también modificarlas. Eso sería con alter view, vista 1, y en realidad aquí lo que hacemos es volver a escribirlo. ¿Vale? Voy a hacer lo de ponerle alias. En este caso le pondría V1 signatura y V1 título, ¿vale? Para que sigan respondiendo a esa nomenclatura de que lleven una pequeña abreviatura sobre la tabla. Vale. Si lo volvemos a probar, haciendo el select, vemos que funciona y ahora ya aparece aquí V1 asignatura y V1 título. Existe, bueno, sobre una vista podemos hacer para que nos muestre los datos hacia los que apunta esa vista, pero también podemos hacer que se nos muestre cuál es la consulta que ha generado esa vista, ¿vale? Eso lo hacemos con show view y el nombre de la vista. Entonces, perdón, show create view. Show create view, vista 1. ¿Vale? Y aquí lo que pasa es que bien, aquí es donde debería mostrar todo, lo que pasa es que no sé, por cuestiones de espacio o por lo que sea, no llega a mostrarlo. He hecho un copiar y pegar, no, no me lo muestra con los puntos suspensivos. A ver cómo podríamos hacer. A ver, textos completos. Ah, vale, ahora sí. Vale, y aquí lo tenemos como cuál es la consulta.
que ha dado lugar a esa vista, o lo que es lo mismo cómo ha sido la creación de la vista. Lo que pasa es que aquí podéis ver que añade más cosillas, ¿vale? Bueno, al igual que con las tablas, a las vistas se le puede dar permisos para que sean accedidas por los usuarios. Por ejemplo, voy a crear un usuario y le voy a dar permisos. ¿Se puede hacer desde ahí también? ¿El qué? ¿Se puede Es crear que, un usuario desde ahí? pues no lo sé, porque el usuario super no sé si tiene permisos, ¿vale? Me la voy a jugar si no lo hago desde la consola. Pues en principio parece que sí. Ahora, Grant, voy a poner Grant Select on. Vale, habría que poner biblio.vista1 to usuario. No, me ha dado error por algo. Vale, aquí no puedo crear usuario, pero no puedo dar permisos, tengo que hacerlo desde el terminal. Está mal escrito el SQL. ¿Ah, sí? Espérate, Me refiero en la consola, que has escrito mal el comando. Ah, vale, pensaba que estaba diciendo esto. Vale. MySLQ, sí. Vale, y aquí, a ver si lo hago con copiar y pegar. Vale, se supone que ya esto ha funcionado. Vamos a probar entrando en el PHP con el usuario usu1. Cuando lea base de datos solo tendrá acceso, bueno, la información esquema, y el información esquema también muy reducido, y en Biblio lo único que tendrá acceso será a la tabla vista 1. ¿Vale? Con lo cual tenemos un usuario que le hemos creado y le hemos dado una visión muy abstracta de la base de datos. Le hemos permitido solo acceder a la información que él pueda necesitar, obviando el resto. Entonces, este usuario, por ejemplo, no sabe nada de que son dos tablas, no sabe de que hay claves ajenas, de que hay claves primarias, no sabe nada de eso. ¿Vale? Él solo tiene la información que necesita. El resto le corresponde a otro tipo de usuarios. No sé si con esto vais comprendiendo un poco cuál es la función de la función de este nivel de visión, ¿no? Que es eso, hacer que usuarios puedan acceder a la base de datos sin tener conocimientos prácticamente de base de datos. Bueno, sobre
sobre las vistas, más cosas. Hemos visto que se puede hacer select, pero ¿se pueden hacer modificaciones también de datos mediante las vistas? Pues a veces sí, a veces no. ¿De qué va a depender esto? Vamos a poner voy a poner un ejemplo, una vista mucho más sencilla. Voy a poner aquí socios.dni, socios.nombre y socios.ciudad from socios. Vale. Yo hago ahora una select de vista 2. Sí, adelante. Yo hago una select de vista 2. Y me encuentro con que me muestra todos los datos me muestra pues todas las filas de la tabla socios y todas las columnas excepto la clave primaria. ¿Puedo yo añadir datos mediante la vista? En este caso, probablemente sí. Hay que tener en cuenta que la vista... Vale, Alejandro. Esto está quedando grabado, así que no tienes problema para verlo después. Bueno, hay que tener en cuenta que la vista no nos permite el acceso a la clave primaria, ¿vale? Con lo cual podríamos tener problemas. Quizás en este caso no tengamos problemas, porque la clave primaria es autonumérica, se va a generar ella sola. Pero ¿qué pasaría si no fuera la clave autonumérica? Pues que daría un error. Estaríamos tratando de hacer un inserito porque nosotros hacemos un insert hacia la vista y la vista a su vez pasa esos datos a la tabla. Pero si no pasa todos los datos, pues daría un error, igual que si tratáramos de hacer un insert sobre la tabla sin poner todos los datos. En este caso, voy a probarlo. Tenemos DNI, nombre y ciudad. Insert, vista 2, valúes. Vale, se ha insertado. Si buscamos en vista 2, aparecerá al final. Y además, si buscamos en la tabla vista 2, perdón, la tabla vista 2 no. Quería decir en socios. Y si buscamos en socios, pues aparece aquí también Manuel. Pero ¿qué pasaría si si esta tabla, que ahora la voy a modificar, si esta tabla no tuviese la contraseña, la clave primaria autoincremental? Pues, a ver, le voy a quitar lo de autoincremental y veremos. Bueno, pues no me deja porque esto ya es parte de una... Es parte de una clave primaria que está relacionada con una clave ajena, entonces da errores. Bueno, pero no deja valores nulos, por ejemplo, en la ciudad. Voy a hacer otra vista. Voy a hacer otra vista.
en el que no voy a meter la ciudad. Bien, tenemos DNI y nombre. Entonces, ahora hacemos el inserinto. Valúes. Y aquí le pongo el DNI. Y la ciudad. Y aquí va a dar error. Porque, o debería dar error. Efectivamente, da error. Porque porque está tratando de meter el dato en la tabla socios y se nos queda una columna sin rellenar, que es bueno, perdón, aquí estoy metiendo el nombre, nos quedaría ciudad, aunque haya puesto Cartagena. En Cartagena va para nombre, no va para ciudad. Pues os digo que nos quedaría un nombre, una columna, esa columna no admite valores nulos, con lo cual la inserción no se puede hacer. Y bueno, y esto afectaría a cualquier tipo de operación que queramos hacer sobre las vistas. Y hay que tener en cuenta que las vistas, si son hechas a través de una consulta de multitabla, las posibilidades de fallo son mayores. ¿Vale? Porque, claro, si serían dos registros los que se insertarían simultáneamente con sus claves primarias, su clave ajena que se conecta, su tal. Entonces, tiene que ser muy, muy completa ya la vista para que funcione la inserción. ¿Vale? Bueno, pues por el resto, pues funciona como cualquier tabla, aunque ya digo, es una tabla virtual, no es una tabla real. Es una tabla virtual porque no almacena los datos, sino que lo que hace es apuntar hacia las tablas que realmente sí que están almacenando los datos. Bueno, pues algo más sobre las vistas, ¿no? Bueno, pues nada, con esto ya era lo que quedaba por explicar de esta unidad y ya vuelvo a reincidir. La semana que viene empezamos la unidad, quizás la más fuerte de todo el módulo, ¿vale? Entonces los minutos que quedan, pues ya son para realizar la tarea que he puesto para hoy. Sí. ¿No era para el domingo? Bueno. ¿O me confundo de tarea igual?